ya desayunados, ya listos, ¿verdad? Para las actividades. Estábamos viendo que están inflando allá los brincolines y ya me puedo imaginar a todos a los niños y niñas jugando y pasando buen tiempo. Y hay muchas actividades que son parte del campamento, pero pues yo creo que esta es la razón que venimos, debería de ser, ¿verdad? Lo que venimos a aprender. Eso es lo que diferencia un campamento cristiano de un campamento, de que primero venimos a lo espiritual y luego a divertirnos con todo lo demás. Así es que gracias por estar aquí, hermanos. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, por favor. Y versículo 5. Tengo que terminar a tiempo para ir con el programa, así es que vamos a entrar de lleno. Job 1, versículo 5. Job 1:5, búsquelo ahí en su Biblia, un solo versículo y vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué le parece si lo lee conmigo en voz alta? Job 1:5. ¿Ya lo encontraron? Todos juntos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar. Señor, bendice esta enseñanza, este mensaje, ayúdanos a comprenderlo. Te pido, Señor, que quites distracciones, bendice también las otras sesiones, usa a los que están enseñando, que saquemos provecho de este tiempo, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, amén. Quiero hablarles sobre características de un padre piadoso. ¿Cuántos son papás aquí? A ver, levante la mano. Entonces estoy bien. Qué bueno que pensé en traer un tema para papás. Y pues en unos días vamos a celebrar el Día del Padre, ¿verdad? Y todos los pastores estamos pensando qué puedo predicar para hacer de bendición a los padres en nuestra iglesia, para desafiarlos, para animarlos. Bueno, pensé lo mismo de esta reunión. Dije, yo creo que la mayoría van a ser padres, entonces es muy apropiado. Características de un padre piadoso. El libro de Job es el primero de los libros poéticos. Relata la experiencia humana y el sentir de un hombre de Dios. La experiencia de él, de Job. Y aunque no es un libro doctrinal, ni se debe sacar doctrina del libro de Job, contiene muchas verdades espirituales que nos pueden ayudar en nuestras propias vidas, como leer los proverbios, el libro de sabiduría, los salmos, cómo animan los salmos. Todas las escrituras son inspiradas por Dios, amén. Job es mencionado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es conocido por su paciencia y sufrimiento. La Biblia nos dice mucho acerca de su carácter, de su pureza y su fe. Una cosa que Dios le dijo al diablo acerca de Job, Dios le dijo al diablo acerca de Job, que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado de mal. Eso es por palabra de Dios. Eso es la opinión que tenía Dios de Job. Qué tremendo que Dios pudiera decir eso de usted y de mí. Un hombre no perfecto, no que no se equivocaba, pero temeroso de Dios y apartado del mal. Yo creo que todo cristiano deberíamos ser esas dos cosas. Esas palabras apartado del mal en el hebreo literalmente quieren decir que aborrecía. Job aborrecía el pecado. La palabra aborrecer no es odiar. La palabra aborrecer, la definición es aversión o repugnancia, que te repugna. Piense en una comida que le repugna. ¿Alguien? Yo creo que los hombres todos nos comemos, ¿verdad? Hermano. ¿El qué? El atún. ¿Ok? No quiere decir que usted lo odia. ¿Cómo va a odiar el atún? Muchas veces se confunden esa palabra, aborrecer, pensamos que es odiar, no. La Biblia no nos manda a odiar, nos manda a aborrecer. Aborrecer te repugna. Te repugna. Y también esa palabra aborrecer quiere decir abandonar. Otra definición de la palabra es abandonar. En el sentido de cuando una ave, un pájaro, abandona
a sus huevos o a sus polluelos, los abandona. Así es el idioma original, lo que da a entender. Que cómo hacen falta, lo que estoy tratando de decir es cómo hacemos falta varones cristianos que temamos a Dios y nos apartemos del mal, que aborrezcamos el pecado, que literalmente decidamos abandonar el pecado, porque amamos a Dios, porque tememos a Dios. En el versículo 5 veremos algunas cualidades en el carácter de Job como padre de familia. Un versículo que nos dice mucho acerca de cualidades que tenía Job como padre de familia. Tuvo 10 hijos. Job fue un padre piadoso. La palabra piadoso en inglés es godly. Piadoso quiere decir la piedad, quiere decir lo visible, lo práctico de la fe. La fe es lo que tienes aquí adentro en tu corazón. La piedad es cómo vives tu fe. ¿Sí me está siguiendo? Job fue un padre piadoso que se preocupaba por las necesidades, por el estado espiritual de sus hijos. Y vamos a ver 4 características que tuvo Job como padre, que haríamos bien usted y yo como padres en imitar. La primera de ellas es, número 1, Job fue un padre que se preocupaba por la santidad de su hogar. Por la santidad de su hogar. Dice ahí en el versículo 5, dice, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Sus hijos tenían reuniones, fiestas, comidas, y luego él iba y los santificaba. Santificar es un término que en el Antiguo Testamento se refería a limpiar ceremonialmente, pero también santificar habla de pureza moral. ¿Sí me está siguiendo? Yo me imagino que Job iba y hacía un rito ceremonial para limpiar, para purificar a sus hijos, según las costumbres de esos tiempos. Pero también creo que iba y les decía, ¿qué anduvieron haciendo? ¿Qué estuvieron hablando? ¿Qué llevó a cabo aquí? Eso está mal, eso no agrada a Dios. Arrepiéntete. Llevándolos a la santificación personal. Job deseaba tener pureza en su hogar y en su familia. En sus tiempos, la gente normalmente se santificaba o se purificaba antes de celebrar alguna fiesta religiosa. Cuando habla la Biblia de fiestas, no está hablando de pachangas, de parrandas, como hoy en día pensamos. Está hablando de fiestas ceremoniales, religiosas. La costumbre era santificarse antes. Es como cambiarse, ponerse la camisa y la corbata, agarrar su Biblia, bañarse, peinarse para ir a la iglesia. Orar antes de ir a la iglesia. Yo creo que todos deberíamos de orar antes de ir a la iglesia. ¿Se acuerda en la religión? Yo fui católico, no de fe realmente, porque no fui criado en la iglesia católica, pero como mi esposa era católica al principio, pues yo iba con ella. Y yo me acuerdo que íbamos y muy portaditos, bien cambiaditos, bien limpiaditos, ¿verdad? No usaba corbata, pero iba bien vestido a la misa y nomás a veces alcanzábamos la última parte para que nos echara la bendición el cura y ya nos vamos y saliendo, ahora sí, a echarle ganas a la cervecita, a la fiesta, a la pachanga, o ya ve que la gente muy ceremonialmente se preparan para el bautizo o para los 15 años y después viene la pachangota, ¿verdad? Y lo espiritual, si fue algo espiritual o religioso, se olvidó. Bueno, así es la religión, así vive la gente en la religión. Se preparan para ir a la parroquia, al templo, a lo que sea, pero ya después viven como el mismo diablo. En las prácticas de esos tiempos también lo común era santificar antes de las fiestas religiosas, pero Job hacía eso no solo antes de la fiesta, sino después de la fiesta. O sea, iba y se preocupaba, ¿qué anduvieron haciendo mis hijos? Se necesitan santificarse, se preocupaba por la santidad, por la
pureza moral de su hogar. Job tenía un corazón consagrado que buscaba la justicia de Dios y la pureza en todo tiempo. Querido hermano, a Dios sí le importa cómo andamos, cómo anda usted, no nada más por fuera, sino por dentro. Cómo anda su corazón. Salmo 51:6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Job enseñaba a sus hijos la importancia de vivir una vida santa y apartada para el Señor todo el tiempo, porque el carácter de Dios así lo demanda. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Un padre debería preocuparse que sus hijos tengan un tiempo para leer su Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que usted se fijó si sus hijos leyeron su Biblia en la mañana o en la noche o en algún tiempo del día o de la semana? ¿Cuándo los ve usted con su Biblia leyendo por lo menos un capítulo o dos? Bueno, es difícil esperar eso de los hijos cuando ni usted mismo lo hace. Amén. Un padre piadoso debería de tener el deseo. Hijo, ¿qué versículo te aprendiste de la clase dominical? ¿Nunca se memoriza un versículo su hijo, su hija? ¿Alguna vez usted le ha preguntado: a ver, hijo, dime cuál es? Lo hacemos cuando están chiquititos y es curiosito y es bonito y es, ¿verdad? El niño recitando su versículo. Los niños quieren hacerlo, pero ¿qué tal cuando ya son jóvenes? Lamentablemente nuestras iglesias muchas veces están llenos de jóvenes llenos de apatía hacia las cosas espirituales. Yo me pregunto: ¿dónde están los padres para preocuparse de que sus hijos tengan un apetito, un deseo por las cosas de Dios? Me acuerdo un predicador decía, mi pastor, el pastor Ezequiel Salazar decía: mientras desarrollas tus convicciones, te presto las mías. En otras palabras, si su hijo no quiere leer su Biblia, no quiere memorizarse un versículo, haga lo que lo haga. Enséñele, póngale la práctica, que sepa que en su casa eso es importante para usted. La santidad, la consagración personal. El que estén en la iglesia y pongan atención. Es triste cuando yo como pastor tengo que llamar la atención a un joven o una señorita antes que el papá, antes que la mamá. Vergüenza para mí, cuando yo estaba sentado ahí como usted y no era pastor y estaba bajo la predicación de mi pastor, vergüenza para mí que el pastor tuviera que llamar la atención a mis hijos. Yo lo hacía antes de que él lo hiciera. De que estuvieran quietecitos, que pusieran atención, que no estuvieran jugando, no estuvieran platicando, que cuando el pastor está yendo, vamos a la Biblia, que mi hijo tuviera su Biblia abierta. Hey, ¿dónde está tu Biblia? Ábrela. ¿Oíste al pastor que dijo? Pero el problema es que ni los padres hacen eso. Hay hermanos que van a la iglesia y todo el tiempo están así nada más. Nunca se fijan en la Biblia. Entonces, ¿cómo espera que sus hijos van a tener ese respeto, esa reverencia de participar en la iglesia? Un padre piadoso se preocupa por el estado espiritual de sus hijos, por la santidad en su hogar. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cómo están sus actitudes? ¿Tienen actitudes de un cristiano o tienen actitudes de un impío? Dios se preocupa no nada más de Dios. La Biblia habla que Dios mira la disposición del corazón. Y la disposición del corazón se nota. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice que hasta el semblante es afectado por cómo anda el corazón. ¿Cómo están las actitudes? Yo sé que uno que está al frente mira los rostros de la gente y puede ver a veces hasta la apatía por el semblante, la indiferencia por el semblante, una actitud burlona, uno la puede ver en los ojos.
Y no estoy diciéndole que se ande fijando en cómo andan toda la gente que viene a la iglesia, que están poniendo atención o no, qué caras tienen, que no. Uno que está al frente lo ve. Usted debería preocuparse de usted poner atención, pero también debería preocuparse de sus hijos cómo están. No ser indiferente o ser ignorante de las actitudes que traen ellos. ¿A qué hora se apaga la televisión en su casa? ¿Qué se mira en la televisión? Hoy en día es que se mira en la computadora, que se mira en su tableta, que se mira en su teléfono. ¿Qué aplicaciones tiene su hijo en su teléfono? ¿Qué programación está viendo en Netflix? En primer lugar, no debería de tener acceso sin supervisión a esas cosas. Pero ¿quién se encarga? ¿Quién debe de encargarse en casa de que no haya inmoralidad, no haya perversión, no haya contaminación metiéndose, corrupción metiéndose a mi familia? ¿Quién debe de ser el encargado? El protector de la familia, el varón. Y muchas veces tristemente es el último en enterarse. Y muchas veces las mamás saben y son alcahuetas y no le dicen a papá nada. Y papá, como no oye nada, piensa que todo está bien, hasta que viene la sorpresa ya cuando de repente te viene la noticia, alguien te avisa de que tu hijo hizo, de que esto pasó y no te la acabas. Y ya reaccionas en, ¿por qué está pasando eso? Y quieres tomar cartas en el asunto y gritar y ejercer tu autoridad, pero no estaba el cuidado de que hubiera santidad en tu hogar, en tu familia. Job se preocupaba por eso. Amén, hermanos. Número 2, Job fue un padre que oraba por sus hijos. Dice ahí en el versículo 5, y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cómo necesitan nuestros hijos nuestras oraciones? Voy a repetir eso, ¿cómo necesitan nuestros hijos nuestras oraciones? Cada mañana Job se levantaba y oraba por sus hijos. El versículo dice conforme al número de todos ellos. Eso quiere decir que oraba por cada uno, por nombre. Él ofrecía holocaustos y los nombraba delante del Señor. Y no me diga que cuando un padre hace eso, sus hijos no lo van a saber. Me acuerdo en un mensaje escuchando al pastor David Cortés diciendo, mi papá oraba en voz alta y nos mencionaba por nombre cuando estaba hablando con Dios. Señor, tú sabes que David, esto es lo que está pasando en él, sabes cómo es, sabes su cara. Y yo estábamos en otra recámara y oíamos a mi papá orando por nosotros en voz alta. Yo no sé si ustedes conocen al pastor David Cortés, pero es un hombre bien consagrado, bien temeroso de Dios. Pero porque tenía un papá que oraba por él, por nombre. Su papá nunca fue un predicador famoso, nunca levantó una iglesia, pero era un padre que oraba por sus hijos. Y mire, sus hijos están sirviendo al Señor en el ministerio, viviendo para el Señor. Olvídese de servir en el ministerio, viviendo para Dios. Aunque sus hijos no vayan a ser pastores o misioneros, pero que vivan para Dios. De eso va a depender si usted ora por ellos o no. Nuestras oraciones pueden impactar más a nuestros hijos de lo que nos imaginamos, hermanos. Padre cristiano, usted tiene en su poder, a su disposición, una tremenda herramienta y un gran privilegio que solo el cristiano goza. Eso es poder acercarse hasta el trono de la gracia para alcanzar el socorro, la gracia y el oportuno socorro. Solamente el cristiano goza de ese privilegio. Si hay algo que que debería de movernos a nuestras rodillas y humillarnos en oración delante de Dios, son nuestros hijos, ¿no? Cuando vemos muchas veces el mal comportamiento de nuestros hijos, actitudes que no nos agradan de nuestros hijos, que no son buenas, eso era para ponernos a orar. Porque usted no los va a cambiar. Especialmente cuando ya son adolescentes, ya son jóvenes. It's too late. Too late.
Debió haber preocuparse de su carácter espiritual cuando tenían 2, 3, 4, 5 años. Ahí es donde se forma el carácter, los primeros 5 años de la vida de un niño. Yo me acuerdo cuando mi niño andaba corriendo de desastroso en la iglesia, ¿verdad? Súper inquieto. Tenía 3 años de edad, 4 años de edad. Nadie lo aguantaba, mi chamaco. Era travieso. No se podía estar quieto en la escuela dominical. Me acuerdo que un maestro de escuela dominical piadoso, Brother Abrahart, me acuerdo todavía el día que me paró en el pasillo y me dijo, Brother Gómez, hermano Gómez, me dice, nomás, no me tomes a mal esto, nomás quiero decirte, he estado teniendo muchos problemas con Freddy, me dice, y no quiere poner atención y no obedece. Y me dice, no quiero criticarte, dice, pero quiero darte un consejo. Un hombre ya mayor. Y me dijo, los hijos son como arbolitos. Cuando están pequeñitos, tiernos, puedes ponerles un palito, puedes enderezarlos. Pero si esperas un poco de tiempo ya y se hace más grueso el tronco, ya se fue chueco, ya no lo vas a poder enderezar. Ese fue el consejo que me dio y lo tomé muy a pecho. Me caló en el corazón y dije, no puedo dejar que mi hijo siga creciendo así sin orden, sin disciplina, sin corrección, sin instrucción. No puedo, tengo que hacer algo. Fue en esos tiempos que fuimos a ese retiro de parejas y ese otro predicador anciano viejito nos empezó a enseñar cómo disciplinar a los hijos, cómo corregirlos, por qué, y los peligros que vienen en la juventud. Y a mí me dio miedo, dije, yo no quiero tener estos problemas con mi hijo joven. Tengo que hacer algo ahorita. Pero hermanos, una cosa que me acuerdo que me movió a hacer, me acuerdo que cuando mi hijo entró al kinder, tenía una buena maestra, era maestra que disciplinaba y lo pudo manejar. Pero cuando entró al primer grado, tenía una muchachita graduada del colegio, una chinita era su maestra, y la hacía llorar a la chinita. Mi hijo la hacía llorar. No hallaba qué hacer con Freddy Gómez. Y me acuerdo que todos los días me llamaban al trabajo. La escuela cristiana me llamaba al trabajo todos los días, que fuera después de la escuela a disciplinar a mi hijo, o que dejara el trabajo para ir a disciplinar a mi hijo. Mire, eso lo vuelve a uno, a un papá no le gusta escuchar quejas de sus hijos. Y mucho menos tener que dejar de trabajar para ir a corregirlo. Y me acuerdo que colgaba el teléfono y a veces me sentía lleno de frustración. ¿Y sabe lo que hacía? Yo buscaba un rincón ahí, trabajaba en la bodega de la refinería, un rincón ahí donde nadie me viera, me ponía de rodillas y me ponía a llorar. Y decirle, Señor, ayúdame, ¿por qué mi hijo no se porta bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Señor, dame sabiduría, necesito corregirlo. No lo aguantan en la escuela, ¿qué está pasando, Señor? No puedo seguir así. Iba y oraba por él. Cuando llegaron a la adolescencia y se presentaron otras circunstancias, orábamos por ellos. Ahorita que son adultos, oramos por ellos. Hay muchas cosas menos que podemos, ¿verdad? Nosotros decidir por ellos o hacer cambios en ellos. Ellos ya son adultos, ya tienen sus hogares, pero puedo orar por ellos. Oh, el poder de la oración. El poder de la oración. Especialmente con mis 2 hijas tuvimos asuntos de preocuparse, de carga espiritual, emocional para padres cuando estaban adolescentes. La más grande cuando ya se fue al colegio y regresó del colegio y de repente empezamos a ver un cambio en ella y quiso desafiar nuestra autoridad y hacer algo que iba a ir en contra de todo lo que le habíamos enseñado. Y cuando le dijimos, no puedes, me dijo, pues me voy de la casa. 21 años de edad, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la podía detener? ¿Sabe lo que hice? Nos pusimos a orar y a ayunar y a llorarle al Señor. Una noche se fue y se quedó con una amiga cristiana también,
a la casa de sus padres. El siguiente día me llamó que quería regresar a casa. Y le dije, puedes regresar a casa, pero con estas condiciones. No, pero que no, hija, te amamos, pero no puedes hacer eso, está mal. Y regresó, pero ¿sabe qué? Pasamos toda la noche orando, hermanos. La noche que mi hija decidió irse fue el 24 de diciembre, la noche buena. Todavía recuerdo ese día. Fuimos a la iglesia, tuvimos nuestra cena de Nochebuena. Yo ahí tratando de poner una sonrisa en mi cara y guiar a los hermanos y tener una reunión bonita y todo eso. Y después salir afuera, cuando comían los hermanos, salir y ponerme a llorar en el estacionamiento. Porque no tengo a mi hija. Mi hija no está en casa, no está aquí con nosotros. Señor, vuélveme a mi hija. Señor, haz algo. Hazla que cause que se arrepienta, Señor. Luego la más chica, cuando tenía 14, 15, 16 años y veíamos en ella indiferencia y apatía y rebeldía. ¿Cuántas noches? Cuando no era, estaba tratando de dormir y oía aquí al lado de la cama a mi esposa llorando, de rodillas pidiendo por ella. Causaba que me levantara y yo fuera a orar al pie de la cama de mi hija o allá afuera de su recámara para que no me oyera, no despertarla, pero estar orando por ella para que, Señor, haz algo. Eso es lo que hacía Job. Oraba por sus hijos. Papá, quizás habrá muchas cosas que usted no pueda hacer, pero usted sí puede orar. Quizás no conozca mucha doctrina de la Biblia, hermano, pero puede orar. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Especialmente la oración eficaz de un padre quebrantado. Puede mucho. Dios puede mover el corazón de Dios para, Él sí puede intervenir. Él sí puede hacer que su hijo o su hija vea su error o cambie su actitud o algo, hermanos. Usted como cristiano tiene acceso al trono de la gracia. Puede llevar y mencionarle a Dios los nombres de sus hijos uno por uno y alcanzar el oportuno socorro, la ayuda, la protección, la intervención a favor de ellos. Ahora estoy orando como abuelo por mis nietos, porque están creciendo bien rápido. La más grande ya tiene 8 años. Y digo, ay, cuando menos piense ya va a estar entrando a la adolescencia. Yo no quiero que mis hijos pierdan a sus hijos, entonces estoy orando por sabiduría para mis hijos y por que Dios obre en los corazones de nuestros nietos. Sea un hombre con un corazón para orar por sus hijos, hermanos. Es lo mejor que usted puede hacer. No sea negligente en esta área. No tiene que saber cómo orar. Yo sé que a veces algunos se ponen nerviosos cuando el pastor los pone a orar en la iglesia. Pero cuando usted está en secreto con Dios, ¿qué importa cómo ora? La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que puede hacerle saber a Dios lo que usted está tratando de decirle, aunque no sepa cómo decirlo. ¿Me está siguiendo? Pero ore por sus hijos. Job oraba por sus hijos, todas las mañanas, por nombre. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por nombre, por ellos? ¿O tiene el hábito de orar diariamente? No por mis hijos, por fulanito, por sutanito, por sutanita, Señor, por esta situación, por esta actitud, por cómo es ella, por lo que veo, las decisiones que está tomando, por cómo se porta en la iglesia, por cómo está en la escuela, por eso que le contestó a su mamá o esa actitud que vi, Señor, ¿cómo se la está llevando al trono de la gracia al Señor? Amén. La oración puede más que nuestros gritos, hermano. Y cuando ya son jóvenes, la oración puede más que castigos. Y ya es muy tarde para disciplina corporal. Amén. Mi hijo se casó a los 25 años de edad. No, tiene 30 y... Ya se le olvida a uno la edad. Tiene 33 años, cumplió este año.
se casó en el 2015, hace 6 años, acaban de cumplir 6 años de casados. Quiere decir que tenía, ¿qué? 27, 28, por ahí así, ¿no? A los 25 empezó a hablar con la muchacha que ahora es nuestra nuera. Primero me pidió permiso para hablar con ella, a los 25 años de edad, para hablar con ella de una manera ya más seria. ¿Qué jóvenes a esa edad hacen eso el día de hoy? Dígame. No estoy jactándome. Hasta yo me sorprendí. Que él me hablara y me diga, papi, ¿qué piensas de esta muchacha? Quería empezar a hablar con ella. Es una muchacha que ama a Dios, está en la iglesia, y nosotros la conocíamos. No es miembro de nuestra iglesia, miembro de una iglesia que nosotros enviamos al hermano a comenzar obra allá en Denver. Le dije, está bien, hijo, puedes hablar con ella. Qué bueno. Tiene un buen carácter. Después él me pidió permiso fue a hablar con sus padres, con su pastor. Primero para ver que ellos estuvieran bien. Primero me preguntó a mí, luego a sus padres, luego al pastor de la muchacha, al hermano David. Y luego para ya pedirle que se casara con él, otra vez me vino a preguntar que sí, qué pensaba yo. Antes de hacer nada, ¿qué pensó yo? Yo le doy toda la honra y la gloria al Señor. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, hermanos. Y es debido a que el Señor quebrantó mi corazón de chiquito. Y me puse a orar por él. Mi hijo no es perfecto, ha cometido errores. Ha tenido sus tropiezos en su juventud y todo. Siempre hemos ido a la oración. A ayunar y a orar. El hecho de que tiene 33 años, es mi asistente de pastor. Él pudo haberse ido a trabajar en cualquier iglesia que él quisiera. Tenía ofertas, pero dijo, quiero quedarme contigo para ayudarte. Está enseñando a sus hijas a amar a Dios. Su esposa, él están sirviendo al Señor juntas. Mi hija la mayor, su esposo, o sea, están casados con buenos cristianos, están en buenas iglesias, están tratando de vivir para el Señor y sirviendo al Señor en la capacidad que pueden. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel, no nosotros, porque Él es fiel. Y porque decidimos, vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por ellos. Yo no sé cómo ser el mejor papá, pero Él me puede dar la sabiduría y Él puede ayudarme en las áreas que yo no puedo. Amén, hermanos. Número 3, Job fue un padre con discernimiento espiritual. Dice el versículo 5, porque decía Job, eso quiere decir que pensaba Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Quizás. Los padres deberíamos conocer a nuestros hijos mejor que nadie. Sus virtudes sí, sus habilidades sí, pero también su carácter, sus debilidades y sus defectos. Muchos padres están, como dicen en inglés, en denial. Están negando que mi hija a lo mejor anda mal, andan con una mala actitud, un mal carácter, mi hijo. Entonces siempre, nunca quieren ver lo negativo. Como la avestruz que mete la cabeza dentro de la arena y no quiere ver nada malo. Otros se dan cuenta, muchas veces menos los padres. No quieren ver. Mire, 1 Samuel 2:12, por favor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y estos eran hijos del sacerdote, del sumo sacerdote. Y ya eran hombres y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué dice eso de Elí? Dice versículo 22.
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Capítulo 3, versículo 11. O sea que Samuel no tomó el tiempo de enseñarle a sus hijos a conocer a Dios. Y luego oía de lo que andaban haciendo y no los corrigió. Se preocupaba más de lo que la gente diría. El día que llegó a decirles algo, dijo, no, hijo, es que la gente anda hablando. Eso no está bien. Pero ya era too little, too late, como dice. Versículo 11, 3:11, Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ese es uno de los versículos que yo tomé muy a pecho de joven recién cristiano. Mi trabajo es estorbar. Quizás no pueda pararlo del todo, pero voy a estorbar. Voy a decir algo, no me voy a quedar callado. Voy a poner reglas, voy a poner límites, voy a estorbar lo más posible para que mis hijos no vayan a blasfemar a Dios, no vayan a hacer algo que va a traer reproche al nombre de Cristo, al nombre de su familia. Voy a estorbarlos. No podemos ser negligentes con la responsabilidad más grande, con el ministerio más importante que se nos ha confiado, nuestros hijos. Elí fue negligente y sus hijos terminaron muertos. Lo peor fue que su inacción como padre fue de tropiezo espiritual a toda una nación. Hay hermanos, yo los he tenido en mi iglesia, hermanos líderes, que la han regado en su ministerio más importante. No como asistente de pastor, no como líder de jóvenes, no como líder de música, no como maestro de escuela dominical de niños, no, la regaron en su ministerio más importante con sus propios hijos. Y eso ha sido de tropiezo a toda la iglesia. Cuando sus hijos crecen y el mal comportamiento que tienen, ha sido un reproche para la iglesia entera, ha sido de tropiezo a otros hermanos en Cristo. Esos hermanos líderes hasta han ganado a otros para Cristo, los han traído a la iglesia, los han tratado de discipular y luego porque no cuidaron sus propios hijos, su propia casa, fueron de tropiezo a esos hermanos nuevos que ellos trajeron a los caminos del Señor. ¿Me está siguiendo? La Biblia dice en Proverbios 27, 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Muchas veces se usa ese versículo para los pastores y sí se puede hacer. Esa es una buena aplicación. Pero eso aplica a todo padre que es sacerdote de su hogar, pastor de su familia. Tu familia es tu primer ministerio, hermano. Cuida de tu rebaño, cuida de tus ovejas. Estate pendiente, sabe cuál es la condición de ellos, su condición espiritual, el estado de ellos. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Una manera que como padres podemos saber las tentaciones y las luchas que enfrentan nuestros hijos y sus tendencias es reconociendo que son, oiga bien, una astilla del árbol, una astilla del palo donde salieron. Dice la Biblia, ¿cuál la madre? Tal la hija. Hermano, ¿a poco usted no se conoce a usted mismo y sabe de lo que usted es capaz de hacer? De lo que usted fue, de las mañas que usted aprendió. ¿Usted cree que sus hijos son exentos, que ellos no van a caer en las mismas trampas, en los mismos engaños, y son astilla del palo suyo? Es una manera de saber. Yo sé mis tendencias y por eso sé las tendencias de mi hijo. Nuestros hijos son producto del lugar donde crecieron. Son nuestros hijos, son de sangre de nuestra sangre. Amén.
Porque es que pensamos luego que nuestros hijos van a ser mejor que nosotros. Todos queremos que sean mejor que nosotros. Pero deberíamos de asumir, no, tiene las mismas tendencias que yo tengo que estar un paso adelante, no un paso atrasado. Que no me madrugue el enemigo. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Es triste cuando uno se entera de cosas de sus hijas por palabra de otra gente y uno lo agarra en sorpresa. ¿Qué? No me imaginaba que mi hijo, que mi hija fuera capaz. Pues ¿dónde estabas? Con la cabeza metida abajo de la arena. Job sin duda se conocía a sí mismo, conocía sus propias tendencias y fracasos pasados y sabía que sus hijos iban a enfrentar las mismas luchas carnales que él tenía. No sea ingenuo, hermano. Usted debería saber de lo que sus hijos son capaces. Número 4, ya se me acabó el tiempo. Job fue un padre persistente. Dice el versículo 5, de esta manera hacía todos los días. Orar, santificar, discernir, amonestar, corregir. Orar, santificar, discernir, amonestar, corregir. Eran cosas que hacía todos los días. Job fue un hombre persistente y consistente como padre. Alguien dijo esto: el secreto detrás de hijos piadosos que vivan para el Señor es una palabra: consistencia. No elocuencia, no metodología, no, simple y sencillamente consistencia. En orar, en instruir, en corregir, en amonestar, en orar, en corregir, en instruir, en amonestar. Los defectos de nuestros hijos son testimonio de nuestras inconsistencias como padres. Yo he tenido que sentarme con mis hijos, cada uno de ellos, en un periodo, en una etapa de su vida, y decirle: hijo, hija, la razón que estás batallando, estás luchando con este pecado, con esta situación, es por mi culpa. Yo fallé. Yo no fui el ejemplo que tú necesitabas. Yo no hice lo que tenía que haber hecho. No fui consistente, perdóname. Pero ese asunto va a cambiar ya. Eso va a cambiar ya. Te he fallado, pero soy suficientemente humilde para reconocer que me equivoqué y eso tiene que cambiar. Y hijo, hija, tú tienes que cambiar también. Habrá tiempos en los cuales usted y yo no sabremos qué hacer, hermanos, como padres, en alguna situación o problema o necesidad, pero nunca deje de orar. Nunca deje de buscar la santidad en su hogar y en la vida de sus hijos. Nunca se canse de amonestar y de discernir y de corregir. Nunca se deje de interceder por sus hijos en la oración. Proverbios 20, versículos 6 y 7 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Esa es la recompensa, hermanos. Eso, el mundo y el dinero y la mejor compañía y lo mejor que puedas lograr hacer con tus fuerzas humanas nunca te lo van a dar, solo lo que Dios te va a dar. Hijos que teman a Dios, que vivan para Dios, que sean dichosos, bendecidos. Yo me puedo morir tranquilo. ¿Sí me está siguiendo? La necesidad de padres piadosos. Qué oportunidad tan grande tenemos. Qué responsabilidad tan grande tenemos. Algunos aquí, sus hijos ya están grandes, otros están en edad escolar, otros están chiquitos. Hasta cuando ya son adultos sus hijos, nunca se canse de hacer todo lo que pueda para ser un padre que está envuelto en la vida de ellos, que está intercediendo por ellos. Apenas ayer veníamos en la van manejando para acá y mi esposa me estaba contando de mi hija y mi yerno, que están ahora en Tennessee, que están batallando para que les entreguen la casa que acaban de comprar y el apartamento que la compañía les está retando, nada más lo tiene hasta el 7 de julio y parece que la casa no se les van a entregar hasta fines de julio y les han cambiado las fechas varias veces y bueno, es un asunto
que en realidad en la eternidad no tiene mucho impacto, pero es de preocupación para ellos. O sea, mi hija está frustrada ahorita, mi esposa me dice, Iseli está frustrada y ya le han cambiado, están confiando en el Señor, están esperando en el Señor, pero dice que ya está desanimada porque no sabe qué vamos a hacer después del 7, es tan difícil encontrar ahorita como está el mercado, casa y rentas, están por los cielos y todo eso. Y le dije, dile que no se preocupe, que no se mortifique, que esperemos en el Señor. Dios sabe por qué hace lo que sabe. ¿Y sabe qué? Le dije a mi esposa, vamos a orar. Es lo único que sabemos hacer. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo venía pensando en el camino. Esta próxima semana voy a dedicar un tiempo de ayuno y oración. Porque lo único que puede intervenir, mi hija dice, yo creo que solamente con un milagro nos van a dar la casa a tiempo. Bueno, Dios es un Dios de milagros. No es mi problema, pero como es problema de mi hija, es mi problema. Y yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada humanamente posible, pero puedo orar. Y tengo un Dios que para Él nada es imposible. Vamos a orar. Señor, gracias